Buenas amigos, estamos en la segunda parte de terminación y mantenimiento de pozos. Bueno, empezamos. Pruebas de formación. La prueba de formación consiste en hacer una terminación temporal del pozo y de esta manera provocar que las formaciones se manifieste. Para lograr esto es necesario crear una presión diferencial a favor de la formación de interés, suprimiendo la presión hidrostática. Para aislar la formación productora se utiliza un empacador o ensamblaje de fondo especial, quedando en comunicación la formación con la superficie, por lo que actuará solo en ella la presión atmosférica, lo cual permite que los fluidos de la formación fluyan hacia el pozo y posteriormente a la superficie. El objetivo de las pruebas de formación es crear las condiciones favorables para que la formación productora fluya y de esta manera obtener información sobre el comportamiento de los fluidos de la formación. Con esta información y con la que se obtuvo durante la perforación, se evalúa la capacidad de producción de la formación probada para conocer si es comercial su explotación. Las pruebas de formación se efectúan durante la perforación, por lo que siempre se realiza en agujero descubierto. Estas pruebas son costosas, pero indispensables en ciertos casos, esencialmente en pozos exploratorios. 2. Análisis de registros. Hace más de medio siglo se introdujeron el registro eléctrico de pozos en la industria petrolera. Desde entonces se ha desarrollado y utilizado en forma general muchos más y mejores dispositivos de registros. A medida que la ciencia de los registros de pozos petroleros avanza, también se avanzó en la interpretación y análisis de datos de un conjunto de perfiles cuidadosamente elegidos. Por lo anterior, se provee un método para derivar e inferir valores de parámetros tan importantes para la evaluación de un yacimiento como es la saturación de hidrocarburos y de agua, la porosidad, la temperatura, el índice de permeabilidad, la litología de la roca de yacimiento y actualmente la geometría del pozo, los esfuerzos máximos y mínimos, el agua residual, etc. El primer registro eléctrico se toma en el año de 1927 en el noroeste de Francia. Era una gráfica única de la resistividad eléctrica de las formaciones atravesadas. Se realizaba por estaciones. Se hacía mediciones y la resistividad calculada se trazaba manualmente en una gráfica. En 1929 se introdujo comercialmente y se reconoció la utilidad de la medición de la resistividad para propósitos de correlación y para identificar las capas potenciales portadoras de hidrocarburos. En 1931 la medición de potencial espontáneo SP se incluyó en la curva de resistividad en el registro eléctrico y así sucesivamente se fueron dando los avances de los diferentes registros eléctricos como el de hechos, rayos gamma, neutrones, inducción, doble inducción, sónico de porosidad, de densidad, litodensidad y actualmente otras mediciones del registro incluyen la resonancia magnética nuclear, la espectrometría nuclear natural e inducida y numerosos parámetros en agujeros revestidos. Registro en agujeros descubierto. Casi toda la producción de petróleo y gas en la actualidad se extrae de acumulaciones en los espacios porosos de las rocas de yacimiento, generalmente areniscas calizas o dolomitas. La cantidad de petróleo o gas contenida en una unidad volumétrica de yacimientos es el producto de la porosidad por la saturación de hidrocarburos. Además de la porosidad y de la saturación de hidrocarburos, se requiere el volumen de la formación almacenadora de hidrocarburos para calcular las reservas totales y determinar si la reserva es comercial. Es necesario conocer el espesor y el área del yacimiento para calcular su volumen. Para evaluar la productividad del yacimiento, se requiere saber con qué facilidad puede fluir el líquido a través del sistema poroso. Esta propiedad de la roca, que depende de la manera en que los poros están intercomunicados, es la permeabilidad. Los principales parámetros petrofísicos para evaluar un depósito son porosidad, saturación de hidrocarburos, espesor, área, permeabilidad, geometría, temperatura
y la presión del yacimiento, así como la litología, que desempeñan un papel importante en la evaluación, determinación y producción de yacimientos. Registro de potencial espontáneo y de rayos gamma naturales. La curva de potencial espontáneo SP y el registro de rayos gamma naturales GR son registros de fenómenos físicos que ocurren naturalmente en las rocas in situ. La curva SP registra el potencial eléctrico producido por la interacción del agua de formación innata, el fluido de perforación conductivo y otras rocas selectivas de iones lutita. Y el registro de GR indica la radioactividad natural de las formaciones. Casi todas las rocas presentan cierta radioactividad natural y la cantidad depende de las concentraciones de potasio, torio y uranio. Los registros SP y de GR son bastante útiles e informativos. Entre sus usos se encuentran los siguientes: diferencia de roca potencialmente productoras permeables y porosas, ejemplo arenisca, caliza, dolomita, de arcillas y lutitas no permeables. Define los límites de las capas y permite la correlación entre las capas. Proporciona una indicación de la arcillosidad de la capa. Ayuda en la identificación de la litología mineral. En el caso de la curva SP, permite la determinación de la resistividad del agua de formación. En el caso de registros GR y NGS, registro de espectroscopía de rayos gamma naturales, detecta y evalúa depósitos de minerales radioactivos. En el caso del registro NGS, define las concentraciones de potasio, torio y uranio. Registro SP. La curva SP es un registro de la diferencia entre el potencial eléctrico de un electrodo móvil en el pozo y el potencial eléctrico de un electrodo fijo en la superficie, en función de la profundidad. En frente de lutitas, la curva SP por lo general define una línea más o menos recta en el registro, que se llama línea base de lutitas. En frente de formaciones permeables, la curva muestra excursiones con respecto a la línea base de lutitas. En las capas gruesas, estas deflexiones tienden a alcanzar una deflexión constante, definiendo así una línea de arena, y la deflexión puede ser a la izquierda o a la derecha, dependiendo principalmente de las salinidades relativas del agua de formación y del filtrado del lodo. El registro del SP mide en milivoltios MB y no se puede registrar en pozos llenos con lodo no conductivos, ya que estos no producirán o proporcionan una cantidad eléctrica entre el electrodo del SP y la formación. Registro DRG. El registro DRG es una medición de la reactividad natural de las formaciones. En las formaciones sedimentarias, el registro normalmente refleja el contenido de arcilla de las formaciones, porque los elementos radioactivos tienden a concentrarse en arcillas y lutitas. Las formaciones limpias generalmente tienen un nivel muy bajo de radioactividad, a menos que contaminantes radioactivos como cenizas volcánicas o residuos de granitos estén presentes, o que las aguas de formación contengan sales radioactivos disueltas. El registro de DRG puede ser recorrido en pozos entubado, lo que lo hace muy útil como una curva de correlaciones en operaciones de terminación o modificación de pozo. Con frecuencia se usa para complementar el registro del SP y como sustitución para la curva SP en pozos perforados con lodo salado, aire o lodos base de aceite. En cada caso es útil para la localización de capas con y sin arcilla, lo más importante para la correlación general. Las propiedades de los rayos gamma son impulsos de ondas electromagnéticas de alta energía que son emitidos espontáneamente por algunos elementos radioactivos. El isótopo de potasio radiactivo con un peso atómico de 40 y los elementos radioactivos de las series del uranio y del torio emiten casi toda la radiación gamma que se encuentra en la Tierra. Cada uno de estos elementos emite rayos gamma. El número y energía de estos es distinto de cada elemento. Al pasar a través de la materia, los rayos gamma experimentan colisiones de Compton sucesivas con los átomos de mineral.
de la formación y pierden energía en cada colisión. Después de que el rayo gamma ha perdido suficiente energía, un átomo de la formación lo absorbe por medio de efectos fotoeléctricos. Por consiguiente, los rayos gamma naturales se absorben gradualmente y sus energías se degradan, se reducen al pasar a través de las formaciones. La tasa de absorción varía con la densidad de la formación. Dos formaciones que tengan la misma cantidad de mineral radiactivo por volumen de unidad, pero con diferentes densidades, mostrarán diferentes niveles de radioactividad. Las formaciones menos densas aparecerán algo más radiactivas. Registro de porosidad. La porosidad de la roca puede obtenerse a partir del registro sónico, el registro de densidad o el registro de neutrones. Todas estas herramientas van a afectar su respuesta por la porosidad, los fluidos y la matriz de la formación. Si los efectos de fluidos y matriz se conocen o se pueden determinar, la respuesta de la herramienta puede relacionarse con la porosidad. Por lo tanto, esos instrumentos se mencionan con frecuencia como registros de porosidad. Tres técnicas de registro responden a las características de las rocas adyacentes al agujero. Su profundidad de investigación es de solo unas cuantas pulgadas y por lo tanto está generalmente dentro de la zona inválida. Otras mediciones petrofísicas como el microresistividad, el magnetismo nuclear y la propagación electromagnética algunas veces se utilizan para determinar la porosidad. Sin embargo, estos instrumentos también reciben una gran influencia del fluido que satura los poros de las rocas. Por esta razón, se discuten aparte. Registros sónicos. En su forma más sencilla, una herramienta sónica consiste en un transmisor que emite impulsos sónicos y un receptor de capa que capta y registra los impulsos. El registro sónico se da simplemente en función del tiempo, t, que requiere una onda sonora para atravesar un pie de formación. Este es conocido como tiempo de transición, t. T es el intervalo de la velocidad de la onda sonora. El tiempo de tránsito para una formación determinada depende de su litología y su porosidad. Cuando se conoce la litología, esta dependencia de la porosidad hace que el registro sónico sea muy útil como registro de porosidad. Los tiempos de tránsito sónico integrados también son útiles para interpretar registros sísmicos. El registro sónico puede correrse simultáneamente con otros servicios. El principio es la propagación del sonido en un pozo. Es un fenómeno complejo, ya que está regido por las propiedades mecánicas de ambientales acústicos diferentes. Estos incluyen la formación, la columna de fluido de pozo y la misma herramienta de registro. El sonido emitido del transmisor choca contra las paredes del agujero. Esto establece ondas de compresión y de cizallamiento dentro de la formación, ondas de superficie a lo largo de la pared del agujero y ondas dirigidas dentro de la columna del fluido. En el caso de registros de pozos, la pared y rugosidad del agujero, las capas de las formaciones y las fracturas pueden representar discontinuidades acústicas significativas.